Avanzamos en la mañana informándoles a ustedes en la hora de la verdad y ahora tenemos con nosotros al profesor Eduardo Mackenzie, escritor, abogado, un hombre que siempre está analizando los temas políticos de Colombia y el mundo. En esta ocasión queremos hablarle precisamente del proceso electoral en Francia que hace ilusión para gran parte del mundo y por supuesto para Europa, donde la derecha va ganando terreno. ¿Qué ha significado y cuál es la importancia de esas elecciones donde Marine Le Pen queda a puertas del poder en Francia? Pues se lo vamos a preguntar. Profesor Eduardo Mackenzie, bienvenido a la hora de la verdad. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Edvar, con mucho gusto. Bueno, profesor, Estoy a tus órdenes. queremos escucharle el análisis sobre lo que significa estas elecciones donde Marine Le Pen ha logrado un importante apoyo por parte de la ciudadanía francesa. Bien, Damar, aquí más que un proceso electoral normal, tranquilo, lo que estamos viviendo en Francia es una especie de terremoto político. Aquí hay una crisis espectacular de lo que se llama la mayoría presidencial, es decir, de, de la mayoría que eligió a Macron. Esa mayoría presidencial se derrumbó en la pasada elección para el Europarlamento. En esa elección, los candidatos de Marine Le Pen, del partido de derecha de Marine Le Pen, que se llama el Rassemblement Nacional, es decir, RN, o Reunión Nacional, ganaron esa elección. Y a partir de ese momento, ese mismo día, el 9 de junio pasado, Macron decidió, un poco en cólera por los resultados tan malos que había tenido su partido y por el éxito pues del partido de Marine Le Pen, anunció pues la disolución de la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones legislativas para el 30 de junio y el 7 de julio en segunda vuelta. Entonces, esa disolución de la Asamblea Nacional ha sido como un trueno, pues, en cielo despejado. Nadie esperaba que esa reacción colérica de Macron se diera. Eh, a partir de ese momento hubo una especie de realineamiento de los partidos, porque la idea central que adoptó Macron en ese momento fue decir, hagamos una coalición con la extrema izquierda, que había quedado en segundo lugar en la elección europea y todo eso, una coalición en la que la consigna central es todo, todo lo que sea necesario, menos darle un voto al partido, a la coalición, a los aliados y el partido de Marine Le Pen. Eso entonces ha desatado y creado un terremoto político, porque la coalición que propuso Macron y que está en juego y que llevó a una segunda derrota del macronismo en la primera fase de la elección legislativa, eh, eh, creó una especie de alianza contra natura, como se dice acá, una alianza absurda entre el macronismo, que está en crisis, que está en vías de desaparición porque la gente está harta de este gobierno, de los errores que ha cometido, harta de la violencia que existe en las calles, ese aumento de la emigración salvaje que aporta una cantidad de problemas a la sociedad, y la gente se aburrió con esa cuestión y expresó su descontento con ese voto. Entonces, la alianza que propone Macron con las fuerzas, con el grupo de extrema izquierda que dirige Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, que es conocido en Colombia porque pues, fue a visitar a Petro cuando Petro fue elegido presidente. Entre ellos hay relaciones políticas bastante intensas y conocidas y documentadas. Entonces, esa alianza, de hecho, es una cosa que nadie esperaba, nadie pensó que pudiera ser posible, que
porque la víspera de estas elecciones y de la elección europea y todo esto, Macron era el primero que criticaba el carácter antisemita, pro-islamista del partido de Mélenchon. Y ahora, después, en vista de sus errores, de esos fracasos electorales, Macron es el primero que llama a hacer alianzas, una alianza de hecho con el melanchonismo. Es decir, más técnicamente es un proceso de desistimiento de ciertos candidatos para que en la segunda vuelta el partido de Marine Le Pen no consiga directamente la mayoría absoluta de votos en la Asamblea Nacional. Le haría, es decir, que crea una situación nueva porque el partido de Marine Le Pen tendría que ocupar el cargo de primer ministro a través de Bardella, por Jordan Bardella, que es el líder en este momento electoral del frente de Marine Le Pen. No Profesor sé si esto Eduardo, es un poco confuso para los no, no, colombianos. lo hemos entendido y nos apasiona mucho lo que está pasando. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué razón Macron, usted ha mencionado algunos temas, por supuesto que le han pasado factura, pero por qué la gente no quiere más ese sector de izquierda o de centroizquierda y entonces ahora ve la posibilidad en un cambio de derechas? Me llama la atención, vi y leí mucha prensa europea sobre el tema de las elecciones en Francia y me llamaba la atención que hablaban de la extrema derecha. ¿Por qué lo hacen así, doctor Mackenzie? ¿Por qué hablan de extrema derecha? ¿Y qué Sí, fue y cuáles fueron esos errores notables que tuvo esa izquierda francesa para perder el poder? sí, bueno, la utilización de la fórmula extrema derecha en relación con el partido de Marine Le Pen corresponde a dos cosas. Una, en primer lugar, el origen real de ese partido que fue fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que era o es un individuo de extrema derecha realmente, eh, y que tenía una serie de asesores que tenían unos orígenes extremistas bastante chocantes y conocidos. Lo que es interesante es que Marine Le Pen nunca compartió esas ideas y logró expurgar a su partido de esas figuras que tenían esos antecedentes chocantes y logró hasta la expulsión de su mismo papá del partido Frente Nacional. Y fue cuando cambiaron de nombre y se llamó entonces Reunión Nacional. Entonces, ese partido que se llama Reunión Nacional no es ningún partido que se pueda decir de extrema derecha, porque no hay nada extremo en lo que hacen ellos como parlamentarios, como partido político. Es decir, es hasta, desde el punto de vista económico, es hasta un partido que puede ser calificado de liberal. Y desde el punto de vista societal es un partido que tiene preocupaciones por enmendar los errores que cometió desde Macron y un poco antes el Partido Socialista cuando era presidente François Hollande. Por ejemplo, por seguir ideológicamente las consignas de los verdes, que decían que la energía nuclear era una cosa potencialmente muy peligrosa para la naturaleza y todas esas cosas, estos dos gobiernos, el de Hollande continuado por el de Macron, cerraron centrales atómicas importantísimas que suministran una energía eléctrica barata y de calidad no solamente para Francia, sino que la explotaban en Europa. Y esa caída de la capacidad de producción de energía, cuando hubo la invasión rusa de Ucrania, entonces hubo el embargo de los energéticos, de los combustibles rusos, y eso hizo subir los precios enormemente en Europa, sobre todo en Francia, y el impuesto, pues, los taxes de los combustibles subieron enormemente. Eso creó disturbios sociales importantísimos en Francia.
Y en realidad Macron ha sido un presidente de una gran frialdad, que no tiene en cuenta nada de lo que le dicen sus asesores ni lo que le pide la gente, porque hay un bajón enorme en la calidad de vida, en el poder adquisitivo del salario, etcétera, etcétera, y él no hace absolutamente nada para enmendar esa cuestión. Por otra parte, él no ha hecho absolutamente nada para moderar, limitar ese flujo extraordinario de inmigrantes que entran ilegalmente a Francia y que llegan a no solamente a trabajar, sino a tratar de imponer costumbres desde el punto de vista social, religioso, en fin, que afectan muchísimo y que crean situaciones de violencia y que son tremendas, porque entre esa inmigración vienen activistas islamistas con consignas precisas de asesinar individuos, y lo están haciendo y lo han hecho. Y contra eso Macron no ha logrado y no ha querido, pues, en realidad, restablecer la autoridad del Estado, reforzar los mecanismos del Poder Judicial para poder frenar esa ola de violencia que existe en el país. Cada día hay más de 100 agresiones en el país, por ejemplo. Es una cifra. Agresiones con cuchillo, porque hay más de 1000 agresiones físicas de otro tipo cada día en Francia. Esa es la situación que hace que la gente comience a desesperarse y que manifieste su oposición votando de esa manera. Además, hay una reacción psicológica también de parte de los franceses, en el sentido de que es decir, estos gobiernos han siempre calificado al partido de Marine Le Pen de extrema derecha. Es decir, como hay una especie de diabolización, de hiperdemonización de ese partido para que la gente se aleje. Y lo que está haciendo la gente es todo lo contrario. La gente se cansó de recibir consignas de cómo deben votar. Y cuando votan, entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la reacción de Macron? Decirles: ustedes votaron mal. Muy bien, ustedes votaron esta vez, por ejemplo, en la primera vuelta de las parlamentarias, votaron por la derecha, ahora van a tener un gobierno de izquierda. Entonces, hizo una serie de... por eso es que y se inventó en ese momento esa coalición extrañísima, chocante, con la extrema izquierda, y una extrema izquierda que tiene una fracción, un núcleo que es verdaderamente antisemita, que es partidario, por ejemplo, de Hamas, que jamás reconoció que el 7 de octubre Hamas cometió un genocidio antijudío, etcétera, etcétera, sino que dicen: no, Hamas es un movimiento de resistencia, en fin, no sé qué. Entonces, la gente, los electores dijeron: no seguimos esas consignas de voto, porque eso se convirtió como en un país como si no hubiera sino un solo partido. Es decir, cada vez que la gente vota una cosa, el partido, el partido único sale y les dice: no, tienen que votar de otra manera. Entonces, eso se rompió. Por eso es que hay una especie de revolución política, de terremoto político en Francia en este momento. Profesor Eduardo Mackenzie, gracias por estas explicaciones. Tenemos que volver a conversar porque me interesa mucho su lectura sobre estos intentos de diálogo de paz de Gustavo Petro con la guerrilla de las FARC. Ha dicho Iván Márquez que todo esto se resume en que ellos son una nueva guerrilla, pero que conservan la ideología de las FARC de hace más de 60 años. Entonces, le propongo nos podamos conversar próximamente para que hablemos con los oyentes de estos intentos de diálogo. Va seguramente 8 intentos de los gobiernos en Colombia por dialogar, por hablar con Iván Márquez de paz, y nunca ha pasado nada. ¿Le parece? Le propongo y nos volvemos a conversar. Me parece muy bien, Damarci, me parece un tema interesantísimo sobre el que hay que discutir muchísimas veces más, porque es vital para Colombia lo que está ocurriendo en ese terreno. Y usted, uno de los que conoce perfectamente el trasegar de estas guerrillas terroristas en Colombia y que lo ha analizado y que tiene un libro fantástico sobre precisamente las FARC. Así que entonces, profesor Eduardo Mackenzie, quedamos agendados, hablaremos para cuándo y estaremos aquí al aire. Perfectamente, Damar.
Muy bien, estoy disponible cuando quieras, vamos a discutir sobre ese tema. Muchísimas gracias. Era el profesor Eduardo Mackenzie hablando con nosotros de las elecciones en Francia. ¿Ocurrirá lo mismo en Colombia? Ustedes ya escucharon las razones por las que Macron terminó como terminó, o por lo menos va como va. Y vean ustedes lo que va pasando en Colombia. La esperanza siempre está. Ya regresamos para hablar con ustedes al oído. Los cambios del gabinete de Gustavo Petro. ¿En qué van? ¿En qué terminarán? Ya regresamos. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el Colegio en Conexión con Subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible.